Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuando nuestro itinerario de las catequesis, con algunos modelos ejemplares de celo apostólico, recordemos que estamos hablando de la evangelización, del celo apostólico, de llevar el nombre de Jesús. Y hay en la historia muchas mujeres y hombres que han hecho esto de manera ejemplar. Hoy, por ejemplo, elegimos un ejemplo a San Francisco Javier. Es considerado, dicen algunos, como el más grande misionero de los tiempos modernos, pero no se puede decir quién es el más grande, quién es el más pequeño. Hay tantos misioneros ocultos que incluso hoy hacen mucho más que San Francisco Javier. Y Javier es el patrono de las misiones, como Santa Teresa del Niño Jesús. Pero un misionero es grande cuando va. Y hay muchos sacerdotes, laicos, monjas, que van a las misiones también de Italia. Muchos de ustedes. Yo veo, por ejemplo, cuando me presentan la historia de un sacerdote como candidato a volverse obispo, pasó 10 años en la misión en tal lugar. Esto es grande, salir de la patria para predicar el Evangelio. Es el celo apostólico. Y esto debemos cultivarlo mucho. Y mirando la figura de estos hombres, de estas mujeres, aprendemos. Y San Francisco Javier nace en una familia noble en Navarra, en el norte de España, en 1506. Va a estudiar a París. Es un joven de mundo, inteligente, capaz, pero mundano. Allí encuentra a Ignacio de Loyola. Lo hace realizar ejercicios espirituales y le cambia la vida. Y él deja toda su carrera mundana para hacerse misionero. Se hace jesuita, hace los votos, luego se convierte en sacerdote y va a evangelizar, enviado al Oriente. En aquella época, los viajes de los misioneros a Oriente era enviarlos a mundos desconocidos, y él va porque estaba lleno de celo apostólico. Y comienza así el primero de un numeroso grupo de misioneros apasionados de los tiempos modernos, listos para soportar fatigas y peligros inmensos, a alcanzar tierras y encontrar pueblos con culturas y lenguas completamente desconocidas, impulsados solo por el fortísimo deseo de hacer conocer a Jesucristo y su Evangelio. En poco más de 11 años, Francisco realizará una obra extraordinaria. Fue misionero durante 11 años más o menos. Los viajes en barco en aquella época eran durísimos, eran peligrosos. Muchos morían en el viaje por naufragios o enfermedades. Hoy desgraciadamente mueren porque les dejamos morir en el Mediterráneo. Javier pasa en los barcos más de 3 años y medio, un tercio de toda la duración de su misión. En los barcos pasa más de 3 años y medio para ir a la India y luego de la India ir a Japón. Al llegar a Goa, en la India, la capital del Oriente portugués, la capital cultural y también comercial, Javier pone su base, pero no se detiene allí, va a evangelizar a los pobres pescadores de la costa meridional de la India, enseñando catecismo y oraciones a los niños, bautizando, cuidando a enfermos. Después, durante una oración nocturna ante la tumba del apóstol San Bartolomé, siente que debe ir más allá de la India. Deja en buenas manos el trabajo que ya había iniciado, bien organizado, y zarpa con valentía hacia las Molucas, las islas más lejanas del archipiélago indonesio. Para esta gente no había horizonte, iban más allá.
¿Qué valor tenían estos santos misioneros? También los de hoy, también los de hoy. Sí, no andan en barco durante 3 meses, pero van en avión durante 24 horas. Y luego allá es lo mismo, hay que estar ahí y recorrer tantos kilómetros, entrenarse en los bosques, en la selva, y así es. Y en ese momento en las Molucas pone en la lengua local el catecismo, en la lengua local, enseña a cantar el catecismo porque con el canto se le aprende mejor. ¿Cuáles eran sus sentimientos? Lo entendemos por sus cartas. Escribe así: los peligros y los sufrimientos aceptados voluntariamente y únicamente por amor y servicio a Dios nuestro Señor son tesoros ricos en grandes consolaciones espirituales. Aquí, dentro de algunos años, se podrían perder los ojos por las demasiadas lágrimas de alegría. Lloraba de alegría al ver la obra del Señor. Un día en la India se encuentra un japonés que le habla de su lejano país, donde nunca ningún misionero europeo había sido llevado. Y Francisco Javier tenía la inquietud del apóstol de ir más allá, y decide partir lo antes posible, y llega después de un viaje lleno de aventuras en el junco de un chino. Los 3 años en Japón son durísimos por el clima, las oposiciones, el desconocimiento de la lengua, pero también aquí las semillas plantadas darán grandes frutos. El gran soñador, Javier, en Japón entiende que el país decisivo para la misión en Asia era otro, China. Con su cultura, su historia, su grandeza, ejercía de hecho un predominio en toda esa parte del mundo. También hoy China es justamente un polo cultural con una historia grande, una historia bellísima. Por eso vuelve a Goa y poco después se embarca de nuevo, esperando poder entrar en China. Pero su plan fracasa. Él muere a las puertas de China en una isla, la pequeña isla de Sanshan, frente a las costas de China, esperando en vano poder desembarcar en tierra firme cerca de Cantón. El 3 de diciembre de 1552 muere en completo abandono. Solo un chino está junto a él para velarlo. Así termina el viaje terrenal de Francisco Javier. Había envejecido. ¿Cuántos años tenía? ¿80 ya? No. Tenía solamente 46 años. Había pasado la vida en la misión, con celo. Deja la España culta de toda su cultura y llega al país más culto del mundo en aquel momento, China, y murió ante la gran China, acompañado por un chino, todo un símbolo, todo un símbolo. Su actividad muy intensa estuvo siempre unida a la oración, a la unión con Dios, mística y contemplativa. Nunca abandonó la oración, porque sabía que ahí estaba la fuerza. Donde quiera que se encontraba tenía gran cuidado de los enfermos, los pobres y los niños. No era un misionero aristócrata. Siempre iba con los más necesitados, los niños que más necesitaban educación, catequesis, los pobres, los enfermos. Iba precisamente hasta las fronteras de la asistencia y ahí creció en grandeza. El amor de Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta los confines más lejanos, con fatigas y peligros continuos, superando fracasos, decepciones, desánimos, más aún, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final. Que San Francisco Javier, que hizo esto tan grande, en tanta pobreza y con tanta valentía, nos dé un poco de este celo
de este celo para vivir el Evangelio y anunciar el Evangelio. A muchos jóvenes de hoy que tienen un poco de inquietud y no saben qué hacer con esa inquietud. Miren a Francisco Javier, miren el horizonte del mundo, miren a los pueblos en tanta necesidad, miren a tanta gente que sufre, a tanta gente que necesita conocer a Jesús. Y vayan, tengan valor. También hoy hay jóvenes valientes. Pienso en tantos misioneros, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea. Pienso en amigos míos jóvenes que están en la diócesis de Vanimo y en todos los jóvenes que han ido a evangelizar en la estela de Francisco Javier. Que el Señor nos dé a todos la alegría de evangelizar, la alegría de llevar adelante este mensaje tan hermoso que nos hace felices a nosotros y a todos. Gracias. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que, como San Francisco Javier, seamos fieles discípulos y misioneros de su Evangelio hasta los confines de la tierra. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. La solemnidad de la Ascensión del Señor, que mañana celebraremos, nos invita a mirar al momento en que Jesús, antes de subir al cielo, encomienda a los apóstoles el mandamiento de llevar su mensaje de salvación hasta los confines más extremos de la tierra. Queridos jóvenes, especialmente ustedes, alumnos de tantas escuelas aquí presentes, acogiendo el mandamiento misionero de Cristo, esfuércense en poner su entusiasmo al servicio del Evangelio. Y ustedes, queridos hermanos y ancianos, vivan unidos al Señor, en la certeza de ofrecer una contribución valiosa al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Y ustedes, queridos recién casados, actúen de manera que sus familias sean lugares en los que se aprenda a amar a Dios y a ser sus testigos en la alegría. Y todos nosotros, pidamos al Señor por la amada Ucrania. Se sufre mucho allá, se sufre mucho. Oremos por los heridos, por los niños, por los que han muerto, para que vuelva la paz. A todos ustedes, mi bendición. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunquam et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.